profe. Bien, entonces voy a dar inicio con el tema, continuación del tema. Habíamos visto el interés ordinario y el interés exacto, pero también habíamos visto que dentro del interés hay diferentes fórmulas que nosotros podemos utilizar para encontrar cualquiera de los elementos del interés que nosotros no conozcamos. Y entonces, ahora seguía el turno del capital. Ya sabían ustedes que el capital es la cantidad de dinero que se invierte o presta para que en un tiempo y a una tasa específica nos genere determinada cantidad de interés. También estaba la fórmula aquí, donde nosotros necesitamos tener o que nos den el interés, la tasa y el tiempo, ¿verdad? La división de esto, entonces, nos da como resultado encontrar el capital. Aquí había un ejemplo donde nos menciona qué capital prestó Digna Troches al 18% anual. Siempre tienen que tener cuidado en esto. Voy a seguirles recalcando con respecto a que la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma proporción. Y cuando no están en la misma proporción, entonces nosotros debemos de pasarla a la misma proporción, porque si no, nosotros estaríamos calculando mal el capital que necesitamos determinar. Entonces, en este caso dice que la tasa es 18% anual y nos dice que al final de 15 meses se recibieron 2.425 que son únicamente intereses. Entonces, para calcular esto, aquí nosotros tenemos que la tasa está anual y tenemos que el tiempo está en meses. Por lo tanto, nosotros podemos determinar o trasladar la tasa a meses para saber entonces cuánto sería una tasa mensual, o podemos pasar el tiempo a años. La cosa es que tanto el tiempo como la tasa estén en la misma proporción. O sea, solo vamos a mover una de las dos, ya sea la tasa o el tiempo. No es necesario modificar las dos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, en este ejercicio, lo que hicieron fue que dividieron 15, que son los 15 meses que tiene el año, entre 12 y determinamos entonces que el tiempo era equivalente a 1.25 años. O sea, un año y la cuarta parte de otro, ¿verdad? Es equivalente a 1.25 según ya la división. Bien, entonces, ya aplicando la fórmula, nosotros decimos el interés correspondiente de 2.425 se divide entre 0.18 por 1.25. Primero, entonces, resolvemos la multiplicación, que es lo que tenemos aquí abajo, 0.18 por 1.25, el resultado es este, 0.225, y luego dividimos. Al dividir, ya determinamos el capital prestado por Digna Troches, que fue de 10.777.78. Entonces ahí, esa es una de las formas o una de las maneras de desarrollar el ejercicio, ¿verdad? Parece que aparecía la otra, donde podían hacerlo también de esta manera, les dice aquí. Pero si ustedes lo hacen de cualquiera de las maneras, no les está diciendo que lo tengan que hacer de varias formas al mismo tiempo, sino que ustedes pueden ver que independientemente de la forma que usen, siempre y cuando sea correcta y que la tasa y el tiempo estén en la misma proporción, entonces no importa si lo hacen pasándolo a días, pasándolo a años, el resultado debe ser el mismo. Es aquí lo que hicieron fue que pasaron los 15 meses a días, que eran equivalentes a 450 días. Pero obviamente esos 450 días no los podemos dejar el tiempo en días y la tasa en años. Obviamente entonces lo que hicieron aquí fue únicamente dividirlo entre 360 para decir entonces que igual tenemos el tiempo, o sea que el tiempo después de haberlo trasladado a días lo volvimos a trasladar a años. Y dividiendo 450 entre 360, vemos que es el mismo resultado que haber dividido los 15 meses entre 12 meses que tenía el año. Es el mismo resultado
y la misma respuesta. Equivalente entonces a un dinero prestado de 10,777.78. Entonces quiere decir que por haber prestado 10,777,78 me dieron después de 15 meses, cobrando una tasa del 18%, me dieron intereses de 2,425 lempiras. Que también entonces, si lo queremos comprobar, le dice aquí que usted puede hacer uso de la fórmula del interés, capital. Si usted ya determinó que este fue el capital, lo toma, lo multiplica por 0.18 por 1.25 y eso entonces le da los intereses que dice que fueron lo que nos pagaron, 2,425 lempiras. Entonces esa es una de las maneras de encontrar el capital. Que recuerden que el capital es únicamente lo que se prestó al inicio, ¿verdad? Otro ejemplo aquí. Les dice Manuel Romero recibió 4,350 lempiras de interés. Siempre tienen que leer específicamente para ver si lo que les está dando en cuanto a cantidad corresponde a intereses o corresponde al total recibido. En este caso nos dice, ¿verdad?, específicamente que son de intereses. El préstamo se hizo a una tasa del 34.5%. No dice aquí que es anual, pero cuando no nos menciona nada, entonces ustedes automáticamente van a asumir que esta tasa está anual. Y el plazo está en meses. Nuevamente vemos entonces que el tiempo y la tasa no están en la misma proporción. Una está en años y la otra está en meses. ¿Cuál fue el capital originalmente prestado por Manuel? Volvemos entonces aquí y volvieron a tomar en este caso el tiempo. Otra vez dividieron 33 meses entre 12 meses que tiene el año para determinar a cuántos años equivale esos 33 meses. Equivale entonces a 2.75 años. Y ya con eso, nosotros tomamos la fórmula y dividimos 4,350 entre 0.345. Recuerden que la tasa tiene que siempre calcularse o llevarse a tanto por 1, que significa dividirla entre 100, por el tiempo, que en este caso es 2.75. El resultado de esto es 0.94875 y cuando dividimos, entonces determinamos que el capital prestado fue de 4,584.98. Eso, entonces, es otro ejemplo de cómo determinar. Es la misma fórmula, solo que recordando o viendo más ejemplos de que tenemos que revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma proporción. Y que si no están en la misma proporción, entonces hay que trasladarlas a la misma proporción. ¿Dudas con el cálculo del capital? Otra cosa también es que en estos ejemplos tomaron el tiempo, pero si usted de repente siente que él va a tomar la tasa en lugar del tiempo, no hay problema. Usted puede dividir la tasa o puede dividir el tiempo. Y cuando estamos hablando de división es porque en este caso estamos pasando de meses a años. Si estamos pasando entonces de un tiempo más corto a un tiempo más largo, entonces nosotros sabemos que vamos a dividir porque 33 meses va a equivaler a menos tiempo en años, ¿verdad? Entonces por eso es una división, pero también de repente hay veces en que tenemos que multiplicar, que ahí de repente van a aparecer algunos ejercicios donde no es dividir entre 12, sino que es multiplicar, ¿verdad? Si estamos pasando de un tiempo más largo a uno más corto. En ese caso tendríamos que multiplicar. ¿Dudas con el cálculo del capital? No, profe. Bueno, entonces continuamos con el cálculo de la tasa. Hoy solo vamos a ver capital y tasa, ¿verdad? Pero casi todas las fórmulas utilizan o requieren de las mismas variables. Entonces aquí tenemos nosotros que la tasa de interés, en este caso, recuerden que la diferencia aquí va a ser que la tasa
la necesitamos en tanto por ciento. Entonces, aquí en la fórmula no aparece multiplicada por 100, pero cuando nosotros ya tenemos el resultado, tomamos los intereses entre capital por tiempo y eso se multiplica por 100 para determinar la tasa en tanto por ciento, ¿verdad? Si la quieren en tanto por uno, pues se deja así, pero por lo general la tasa está presentada en tanto por ciento. Nos menciona aquí el ejemplo. ¿A qué tasa de interés estuvo invertido un capital de 8,475 si ganó 824.65 de intereses en 9 meses? En este caso, entonces, tenemos el capital, los intereses que recibimos y el tiempo que está dado en meses. Si el ejercicio no me dice a mí específicamente a qué, por ejemplo, si aquí me dijera a qué tasa anual, entonces significa que yo el tiempo tendría que tenerlo en años. Aunque aquí esté en meses, yo tendría que trasladarlo a años. Pero cuando me aparece únicamente así, en este caso, por ejemplo, me dice a qué tasa de interés. Si el tiempo está en meses, entonces automáticamente la respuesta que yo encuentre de este ejercicio me va a decir a mí que mi tasa automáticamente también está mensual, porque yo no hice nada para modificar este tiempo que está en meses. Entonces, vemos aquí, los intereses de 824.65 se dividen entre el capital por los 9 meses. Al dividir 824.65 entre 76.275, me da una tasa de, aquí en tanto por 1, 0.0 y aparece una gran cantidad de números. Casi siempre va a aparecer así, porque las tasas casi siempre son aproximadas. No vamos a tener tasas exactas. Difícilmente vamos a tener una tasa exacta. Entonces, ustedes copian por lo menos unos 6 números después después del punto decimal y luego lo multiplican por 100 para ya determinar la tasa, en este caso mensual, equivalente entonces a 1.08%. Ahí lo podemos dejar hasta ahí. Aquí aparecen todos los números, pero si ustedes me lo dejan únicamente con 2 cifras después del punto ya porcentualizada, está bien. O sea, lo tomaremos correcto hasta ahí, ¿verdad? Es equivalente a 1.08% mensual. Como el tiempo está en meses, la tasa también está presentada en meses. Y aquí les dice también que si usted quiere la respuesta en años, puede hacer lo siguiente. Multiplica la tasa, como está mensual, por 12 meses y ya sabe cuánto es su tasa anual. Aproximadamente, entonces, de 12.97%. Eso en el caso de que usted quisiera saber cuánto es la tasa anual o que se la preguntara en otra proporción. Y también, al igual que en el anterior, usted lo puede comprobar, ¿verdad? O sea, nada más que para comprobar la tasa, sí vamos a necesitar que se utilice casi la mayoría de sus cifras para que pudiéramos comprobar si en realidad esa es la tasa. Porque si la redondeamos, entonces automáticamente ahí ya nos harían falta centavos o lempiras de repente, ¿verdad? Para determinar o comprobarlo utilizando la fórmula del interés. Otra manera de presentarlo es así como está aquí, dividiendo los 9 meses entre 12, se plantean dentro de la fórmula, pero el resultado sigue siendo el mismo, ¿verdad? Aquí, en este caso, lo que hicimos fue plantearla ya de forma anual. Que allá la habíamos multiplicado por 9 y la tasa estaba mensual, equivalente al 1.08, decía por ahí, ¿verdad? Pero si queremos saber cuánto es la tasa anual, otra manera de hacerlo entonces es dividiendo 9 entre 12. Aquí ya sé yo que el tiempo lo pasé a años, por lo tanto el resultado que me va a dar aquí va a estar dado en años. Entonces equivale a 12.97%
anual, que es lo mismo que estaba en el anterior, ¿verdad? Si lo hacíamos así, aquí, 12.97, que fue la tasa multiplicado por 12, o haciéndolo como se plantea aquí, de cualquiera de las dos maneras, el resultado que nos va a dar es el mismo. Eso entonces, por si me preguntara a mí de una sola vez, o me dijera si que la tasa la quiero específicamente en un tiempo determinado, o sea, ya sea anual, mensual, trimestral o como nos pidiera que lo hiciéramos, ¿verdad? Otro ejemplo aquí nos dice que tenemos un capital de 12.570. Se obtuvo una renta, esa renta significa interés, ¿verdad? Es lo mismo, 7.148.26 en 1.5 años. ¿A qué tasa? Esta vean que sí me pregunta o me dice de una sola vez que quiere que la tasa que yo le presente sea semestral. ¿A qué tasa de interés semestral se invirtió el dinero? Entonces ahí vemos que aquí sí me está especificando que la tasa la tengo que presentar semestral. Por lo tanto, el tiempo que está en años significa que yo lo tengo que trasladar a semestres. Entonces, tomo aquí el capital que es de 12.570, el interés o la renta que dice aquí que es de 7.148.26 y el tiempo como estaba en años, entonces lo voy a pasar a semestres. ¿Cómo sé yo que 1.5 años equivale a 3 semestres? Porque acuérdense que en un año hay 2 semestres, ¿verdad? Entonces 1.5 por 2 equivale a 3 semestres. O si lo quieren hacer de forma lógica, nosotros decimos, en un año hay 2 semestres, más un semestre más del siguiente año, año y medio, ¿verdad? Son 3 semestres. Y aplicamos la fórmula. 7.148.26 entre 12.570 por los 3 semestres. Dividiendo los 7.148.26 entre 37.710, me da la tasa semestral del 18.96%. Aquí lo podríamos dejar hasta ahí, recordando que si el número después de esta cifra es un 5 o mayor que 5, siempre tenemos que redondear, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 18.96% semestral. Entonces, aquí en la tasa siempre tienen que recordar ustedes que deben de plantearme o de colocarme cómo está esa tasa. Si está anual, si está mensual, si está semestral. Entonces, tiene que ir seguido del tanto por ciento y de la palabra aquí que me diga cómo se plantea la tasa. Entonces, aquí les menciona, ¿verdad? Que cuando en la tasa no se diga si la tasa es anual, es semestral, trimestral, mensual o diaria, la tasa deberá considerarse como anual. O sea, que aquí les hace la mención de lo mismo que les decía yo con respecto al ejercicio anterior, donde a veces no aparece, no me dice que la tasa está en determinada proporción, pero que automáticamente si no le dice, usted la tiene que tomar como que si estuviese anual. Y esta es la tarea que ustedes tienen que presentar, que en algunas tienen que encontrar capital y en otras tienen que encontrar la tasa de interés. Entonces aquí les menciona que son 200 lempiras al 12% anual durante 25 días. ¿Qué le está pidiendo entonces aquí que encuentre? Aunque no le mencione aquí, usted lo tiene que identificar. Estos 200 lempiras son intereses, ¿verdad? Al 12% anual durante 25 días. Recuerden, la tasa aquí está anual, el tiempo está en días, por lo tanto, ustedes tienen que trasladarlo, ya sea la tasa a días o los días a años. De cualquiera de las dos maneras que lo plantee, la respuesta tiene que darles lo mismo. El otro ejercicio les dice 3.780 lempiras al 4% mensual
durante 5 años, 3 bimestres, 20 días. Ah, pero esto, espérenme. Es que aquí está el inciso, perdón, aquí el inciso A, B y C y D son de interés, no es cálculo de capital, perdón, antes de que se vayan a confundir ustedes aquí. Para encontrar, entonces aquí les está pidiendo que calculen interés de estos primeros 4. El interés simple de 200 lempiras, de 3.780, de 1.250. En este caso, por ejemplo, en este ejercicio donde les dice del 10 de marzo del 2006 al 15 de agosto del 2018. Cuando se presentan así, nosotros lo que tenemos que hacer, les voy a enviar yo cómo se resta, porque aquí no lo puedo hacer ahorita en la presentación, no lo voy a poder desarrollar, pero lo que hacemos es que colocamos primero la fecha de vencimiento, que es esta que está aquí, y luego colocamos esta fecha, que es la fecha en que se inició la deuda, y se hace una resta. Al restarlo, entonces determinamos al restarlo, determinamos cuántos días hay aquí, cuánto tiempo ha transcurrido aquí. Entonces se lo voy a mandar por foto para que ustedes vean cómo es que se restó, colocando primero la fecha, el año, después los meses y después el día. Y luego con estas de aquí, sí, ya aquí tenemos a qué tasa de interés semestral, aquí me lo tienen que presentar semestral, se invirtieron 12,000 lempiras y ya les da el resto de la información. Aquí nos dice qué cantidad de dinero se prestó, o sea que hay que encontrar el capital. Y aquí me dice a qué tasa de interés anual se triplicaron o se triplicarían 2.500 lempiras. Cuando les dice aquí que a qué cantidad se triplicarían, perdón, significa que ustedes me tienen que decir, o que ustedes me están diciendo con esto, que 2.500 lempiras es el capital. Estos 2.500 lempiras son el capital. Cuando yo digo que voy a recibir el triple, significa que voy a recibir ¿cuánto? Si yo voy a recibir al final de 3 años, dice aquí, el triple de 2.500, significa que yo estoy recibiendo 7.500 lempiras, ¿verdad? Entonces, cuando me dice aquí a qué tasa anual se triplicarían 2.500, capital 2.500, intereses serían 5.000 lempiras. Porque sería, si yo voy a recibir al final de 3 años 7.500 y 2.500 corresponden a capital, entonces mis intereses son 5.000 lempiras. Yo recibí 5.000 lempiras de intereses y recibí 2.500 lempiras de capital. Eso para que lo presenten o lo planteen cuando saquen los elementos, ¿verdad? Capital 2.500, intereses recibidos 5.000 y el tiempo en que estuvo invertido ese capital son 3 años. Y como me dice que la tasa la quiere anual, entonces significa que este tiempo yo no lo tengo que trasladar a ningún otro o pasarlo a ninguna otra proporción, sino que ya está dado en años. Bueno, entonces eso era lo que les iba a explicar hoy. No sé si tienen alguna duda. Todavía tenemos algún tiempo restante aquí. Siempre tienen que hacer todo esto, todos los incisos. Nada más que esto de aquí, desde el inciso A
hasta el inciso D, es del tema que estábamos viendo anteriormente, de interés simple. Solo lo calculan con interés ordinario, o sea, con base en 360 días. No lo calculan con interés exacto, sino que únicamente interés ordinario desde el inciso A hasta el inciso D. Solo este es el que les voy a mandar cómo lo resten para que sepan cómo se plantea, porque esto sí no se los había explicado. ¿Alguna duda? Profe, ¿cuándo hay que entregar evidencia de esta tarea? De esta. Pues tienen el resto de la semana para trabajar, jueves, viernes, yo creo que como el lunes me podrían estar entregando ya, solo son estos ejercicios nada más, o sea, son poquitos. Ya como el lunes creo yo que ya me estarían entregando la tarea esta. A más tardar, ¿verdad? Si ustedes la terminan el viernes me la pueden enviar. ¿Ninguna otra duda? No, No, profe. profe. Bueno, entonces espero que me hayan entendido que en este momento, al principio cuando leí, pensé que estos ejercicios que les había asignado, estos 4, eran del cálculo de capital, pero no. Estos son de cálculo de interés, lo que habíamos visto anteriormente. Y ya estos de aquí sí son de lo que les estaba explicando ahorita. Recordando que lean ahí, ¿verdad? Para que para que me presenten la tasa de acuerdo a como les dice aquí, en este caso semestral, aquí, y aquí anual. Y en el caso del capital, sí no, porque en el capital sí únicamente es aplicación de la fórmula, recordando que la tasa y el tiempo tienen que estar en la misma proporción. Y que si no están, pues ustedes lo tienen que trasladar a la misma proporción. Bueno, entonces solamente ya, ustedes ya lo tienen, ya lo tienen en la diapositiva que les mandé anteriormente, entonces lo único que voy a hacer es subir a Classroom lo de la asignación de la tarea, pero ya no les va a quedar ningún documento subido, sino que de aquí mismo lo sacan ustedes, de donde ya lo tenían copiado. Profe, pero no tenemos que comprobar esos ejercicios para... Comprobarlos. Ajá. No, si usted, a menos de que usted quiera hacer la comprobación, lo puede hacer, pero luego solo presentarme a mí cada uno de los incisos y la respuesta, ¿verdad? Los intereses de los primeros, la tasa de este, siempre en tanto por ciento, el capital. Aquí como hay una pregunta, en estas necesito que coloquen ustedes una respuesta, ¿va? Y me digan respuesta, la cantidad de dinero prestada fue de tanto, o la cantidad de dinero que se recibió fue tanto. La tasa de interés anual es tanto. En respuesta. Únicamente eso. Vaya, gracias. Bueno, entonces, ahí, hasta ahí llegamos. Y les mando lo que me queda pendiente.